Opinión legal, caso práctico, Emberá Mochales. De acuerdo al caso de Emberá contra Mochales, en la pregunta 1 sobre si se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios, si al final Emberá recibió su ganancia mínima, nosotros concordamos en el CREAC que en conclusión, de acuerdo al caso indicado, sí procede la demanda en contra de la empresa Mochales de conformidad con los artículos 1.7, 2.2.7, 5.1.2, 5.1.5 y 5.1.7 de los principios de UNIDROIT. De acuerdo a la regla, el artículo 1.7 sobre buena fe y lealtad negocial, el artículo 5.1.2 sobre obligaciones implícitas, el artículo 3.2.7 sobre excesiva desproporción, el artículo 5.1.5 sobre determinación del tipo de obligación y el artículo 5.1.7 sobre determinación del precio. En la explicación del punto E, según el artículo 1.7 y 5.1.2, Carriera también indica que la buena fe es reconocida en el Código Civil y para negociar de buena fe no se debe defraudar o abusar de la confianza del otro. Según el artículo 3.2.7 sobre excesiva desproporción, Ramos y Sauma indican que cuando se inicia una contratación las partes involucradas tienen el mismo nivel de libertad para pactar lo que desean. No debe haber igualdad entre las partes y la excesiva desproporción supone la presencia de una ventaja excesiva, innecesaria e injustificada para una de las partes contractuales. Con respecto al artículo 5.1.5 sobre determinación del tipo de obligación, la autora María Teresa Alonso indica que se debe haber un conocimiento de la información acerca de la cual deben advertir si pasa algo malo. Y según el artículo 5.1.7 sobre determinación de precios, los autores indican que prácticamente en todas las legislaciones existen o deben existir de manera expresa el precio determinado desde un principio. Según el punto de aplicación, a pesar de que la empresa Emberá ha recibido su pago mínimo, Mochales ha estado manejando doble facturación y ganando mucho más por el negocio. Mochales no está efectuando de buena fe ni siendo leal en las negociaciones que tuvieron. Esto basado en los artículos 1.7 y 5.1.2 de los principios de UNIDROIT. Además, el contrato cuando no se fija el precio o carece de términos para determinarlo, está provocando que Emberá esté ganando mucho menos de lo que le corresponde y Mochales tiene una ventaja excesiva, lo que no cumple con los artículos 5.1.7 de los principios de UNIDROIT. Además, Mochales, al estar realizando la doble facturación, puede provocar que Emberá pueda salir afectados y con problemas legales, ya que es su empresa y a pesar de que tienen desconocimiento de la doble facturación y de los negocios de Mochales, igual podría salir afectado. En conclusión, se procede con la demanda contra la empresa Mochales de conformidad con los artículos 1.7, 3.2.7, 5.1.2, 5.1.5 y 5.1.7 de los principios de UNIDROIT. De acuerdo a la segunda pregunta del caso, referente a la posible solicitud de la terminación anticipada del contrato por parte de Emberá, dado los escándalos internacionales de Mochales, se llegó en conclusión que según el caso se procede a la terminación anticipada con el contrato entre Emberá y la empresa Mochales de conformidad con los artículos 3.2.2, 3.2.10. Respecto al punto 2 sobre reglas, se tomaron en consideración el artículo 3.2.2 de los principios UNIDROIT referentes al error determinante. También el artículo 3.2.10 de los principios UNIDROIT referente a la pérdida de derecho a anular el contrato. De acuerdo al punto 3, referente a la E de la explicación de los artículos sobre el artículo 3.2.2 de los principios UNIDROIT referente a un error determinante, según Juan Andrés Oregón Acuña, el error determinante es o se define como el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de la ley, de una persona, de un hecho o una cosa.
Aun cuando no son lo mismo, nuestro derecho equipara al ignorante con el que incurre en error. Respecto al artículo 3.2.10 de los principios UNIDROIT, considerando la doctrina colombiana, esta sostiene, en primer lugar, que el error en la celebración del contrato que justifique su anulabilidad debe ser relevante, es decir, de tal forma determinante que sin él el contratante no habría consentido, lo cual encuentra apoyo en la ley. En segundo lugar, ha de ser compartido, conocido o conocible por la otra parte e inculpable. De acuerdo al punto 4, referente a la letra relacionada con la aplicación de los artículos, se toma en consideración el artículo 3.2.2, dado que el error para ser causa de anulación debe ser grave. El peso e importancia del error debe valorarse combinando criterios objetivos, o sea, debe determinarse lo que una persona razonable colocada en la misma situación que la persona que incurra en error. En este caso, Emberá desconocía las prácticas y acciones realizadas por Mochales, por lo que se determina como un error determinante, ya que si la empresa Emberá hubiese tenido conocimiento de dichas acciones, no procedería a una negociación o celebración de un contrato con Mochales. La situación puede causarle riesgos o una mala... De acuerdo al punto respecto a la conclusión final, en lo que corresponde a la pregunta 3, leo textualmente: si procediera a la terminación anticipada, lo que corresponde es aplicar la cláusula penal. Nos pueden ampliar más sobre los alcances de esta cláusula penal en el contrato para entender mejor este punto. El primer punto referente a la conclusión, pues bueno, de acuerdo al caso indicado, sí procede a la aplicación de la cláusula penal de conformidad con los artículos de los principios UNIDROIT 3.16, 7.41, 7.42 y 7.413. En lo que referente al punto 2, que este sería el de la regla, los artículos que se utilizaron fueron el 3.1016 de los principios UNIDROIT, referente a los daños y perjuicios, el artículo 7.41, referente al derecho al resarcimiento. Además se utilizó el 7.42, que este tiene que ver con la reparación integral, y por último se utilizó el 7.4.13, referente al pago estipulado para el incumplimiento. Referente al punto En lo que respecta al punto 3, básicamente se utilizaron únicamente dos doctrinas. Una fue la de la uncitral y una, en este caso, definición de un autor. Principalmente, lo que se refiere a los daños y perjuicios, la uncitral lo define como la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes, y comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Referente a la reparación integral, en este caso, Octavio Pérez nos dice que si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la víctima. Y por último, también la uncitral nos dice que, referente al pago estipulado por el incumplimiento, señala que la cuantía de la indemnización pactada o la pena, independientemente de que se estipule por el incumplimiento o por la demora en el cumplimiento del compromiso de compensación, puede expresarse como una suma definida o como un porcentaje del valor del compromiso pendiente. En lo que respecta a la aplicación o análisis, como se le quiera ver, en lo que respecta al alcance de la cláusula penal, esta abarca distintas aristas, desde el artículo 3.16 sobre los daños y perjuicios, en el que puede apoyarse, pues la empresa, a pesar de recibir el pago mínimo, no ha recibido la cantidad que verdaderamente le corresponde, pues Mochales ha estado realizando una doble facturación que le genera más ingresos, los cuales no reporta Emberá. Aunado a lo anterior, las prácticas fraudulentas de Mochales afectan indirectamente la imagen de su socio comercial, ya que ambos firmaron un contrato. Relacionado con el artículo 7.4.2, Emberá tiene la potestad para reclamar una reparación integral que logre cubrir las ganancias de las cuales se ha visto privada, como consecuencia de las prácticas de Mochales. Aunado a lo anterior, es justamente el artículo 3.4.13 sobre el pago estipulado por el incumplimiento que fundamenta la posición de Emberá y que compromete a Mochales al pago por el incumplimiento del contrato.
Y pues a modo de conclusión, por lo tanto sí procede la demanda contra la empresa Mochales de conformidad con los artículos 3.2.16. En el caso de la pregunta número 4, en el caso de que la empresa Emberá quisiera iniciar un arbitraje internacional, como estrategia legal podría utilizar 3 artículos. Podría usar como base los artículos UNIDROIT 3.2.5, 3.2.8 y 5.1.6. En el caso de la pregunta, ya que podemos demostrar que la empresa Mochales está realizando operaciones fraudulentas con dolo, ya que ellos conscientemente estaban realizando actos ilegales para ganar más dinero haciendo facturaciones prohibidas. De igual manera, esto es un acto que se realizó ante un tercero, no necesariamente fue con la empresa Emberá. Sin embargo, estas acciones van a afectar a la empresa, ya que las acciones ilegales realizadas por la empresa Mochales afectará a toda a su clientela de negocios, incluyendo a Emberá. De la misma manera, aunque en el contrato no se especifica una calidad mínima o una calidad específica para el servicio que la empresa Emberá iba a brindar a Mochales por administración del hotel, gracias a los principios UNIDROIT, la empresa Emberá debía recibir un servicio mínimo aceptable por Mochales. Sin embargo, al empezar a realizar operaciones fraudulentas, esto afectaba así los servicios que brinda Mochales, por lo que una empresa como el prestigio de Emberá no puede aceptar que se brinde este tipo de servicios, ya que lo afectará como imagen y además una operación ilegal está muy por debajo de una calidad mínima aceptada en el mercado. Según la pregunta 5, sobre indicar el nivel de éxito que se puede tener si se eleva la situación a un arbitraje internacional y qué costo se debe considerar. Según el punto C de nuestro CREAC, la conclusión, el nivel de éxito es alto, de conformidad con los artículos 1, 9 y 11 del reglamento de arbitraje CIMA y los artículos 1.7, 5.1.2, 5.1.5 y 5.1.7 de los principios de UNIDROIT. Según el punto R de la regla, el artículo 1 del reglamento de arbitraje CIMA habla sobre el alcance, la aplicación e interpretación del reglamento, en la cual la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje administra la resolución de controversias por tribunales arbitrales. El artículo 9 del reglamento, donde explica la valoración preliminar de la existencia de un acuerdo arbitral, y el artículo 11 del reglamento de arbitraje CIMA, en donde habla de la pluralidad de los contratos. Además, el artículo 1.7 de buena fe y lealtad negocial, el artículo 5.1.2 sobre obligaciones implícitas, el artículo 5.1.5 sobre determinación del tipo de obligación y el artículo 5.1.7 sobre la determinación del precio. Referente al punto E de la explicación de los artículos, de acuerdo al artículo 1 del reglamento de arbitraje de CIMA, dicta que la Corte resolverá cualquier duda que se plantee sobre la interpretación, aplicación y ejecución del reglamento, de oficio o instancia de cualquiera de las partes. Respecto a los principios UNIDROIT del artículo 1.7 referente a la buena fe y la lealtad negocial, según el profesor Mario Ramírez, la buena fe en los contratos se traduce en la honestidad y lealtad que debe imperar entre las partes. En consideración con el artículo 5.1.2 de los principios UNIDROIT referente a las obligaciones implícitas, según la investigación jurídica de la UNAM, establece que las obligaciones implícitas pueden derivarse, por ejemplo, de prácticas comerciales establecidas entre ellas o por los usos del comercio internacional. Por ejemplo, A arrienda a B una red completa de computadores y procede a instalarla. El contrato no hace referencia alguna acerca de la posible obligación de A
de otorgar a B al menos la información básica acerca del manejo del sistema. Este deber podría considerarse una obligación implícita de parte de A, ya que resulta obvio e indispensable que para cumplir la finalidad del contrato el proveedor del bien sofisticado debe brindar a su contraparte en mínimo un poco de información. Ahora bien, de acuerdo al artículo 5.1.7 específicamente de la determinación del precio, un contrato generalmente fija el precio que debería pagarse o establece elementos en base a los cuales puede determinarse dicho precio. Referente al punto E de la explicación de los... Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación, la empresa en Vera posee altos niveles de éxito si la situación se escalara, debido a que puede fundamentar su posición en el artículo 9 del Reglamento de Arbitraje CIMA, el cual indica que, partiendo del supuesto de que la parte demandada se abstenga de remitir una respuesta a la solicitud de arbitraje o cualquiera de las partes formula excepciones sobre la existencia, validez o alcance del acuerdo arbitral o cualquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia, el arbitraje proseguirá. Esto le concede certidumbre en Vera de que existe un mecanismo al cual puede recurrir y en este caso ya quedó pactado que se elevaría a un arbitraje. En conclusión, el nivel de éxito es alto. De conformidad con los artículos 1, 9 y 11 del Reglamento de Arbitraje CIMA y los artículos 1.7, 5.1.2, 5.1.5 y 5.1.7 de los principios UNIDROIT.